listos para recibir la palabra? Vamos a tratar de estar atentos, despiertos, que no haya ninguna distracción, porque el Señor nos va a hablar, como siempre Él lo hace, ¿verdad? En todo momento que disponemos nuestro corazón para recibir la palabra, Él siempre nos habla, porque Él es bueno, así es Dios. Él, como un Padre amoroso, misericordioso, como nosotros los padres terrenales, pues instruimos a nuestros hijos y anhelamos y tenemos el deseo de que nuestros hijos pues aprendan el consejo que les damos, lo sigan y que puedan ser de bendición, que puedan ser de honra. Así Dios, Él quiere y Él anhela que nosotros, sus hijos, atendamos a su consejo, le obedezcamos y seremos bendecidos, porque la obediencia siempre traerá bendición, ¿verdad que sí? Cuando desobedecemos, pues el Señor nos disciplina, ¿verdad? Así es Dios también. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Te hemos alabado, Señor, ya con los cantos que hemos aprendido. Lo hemos hecho, Señor, con todo nuestro corazón, tratando de, a través de estos cantos de adoración, expresarte también nuestro sentir, lo que hay en nuestro corazón, porque cada canto, Señor, ha sido inspiración que tú has dado a sus autores, inspirados así como los escritores de tu palabra. También tienes salmistas que han sido inspirados, Señor, para escribir cantos basados en tu palabra, que expresan lo que hay en nuestro corazón para ti, Señor. Y en nuestro corazón hay gratitud, hay amor. Queremos seguir siendo fieles a ti hasta la muerte, Señor. Pero necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu consejo. Solos no podemos, pero descansamos en tus promesas y tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pedimos en esta noche, Señor, que tú nos hables al corazón, Señor, y que nosotros podamos ser receptivos a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé la gracia para recibir tu palabra. Danos espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Y a mí dame la gracia, Señor. Pon en mi boca las palabras que tú quieres que salgan de mi boca, Señor. Palabras que edifican y palabras que sean para la sana edificación de nuestro espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una ocasión, el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18 habló acerca de la necesidad de orar. ¿Ustedes creen que orar sea una necesidad del cristiano? Es una necesidad y a veces no lo vemos como una necesidad. Lo vemos a veces como una última alternativa. A veces estamos en problemas, en situaciones difíciles, y lo último que a veces hacemos es orar. No, la oración debe de ser una prioridad. Por eso Jesús dijo, les refirió una parábola ahí en Lucas 18:1, no lo tienen que buscar, sobre la necesidad de orar, pero escuchen, dice de orar siempre, ¿sí? De orar siempre, y luego dice, y no desmayar. O sea, que nuestro deseo, nuestro anhelo por la oración sea un anhelo y un deseo de todos los días, de todos los días. Llevamos ya meses, desde el año pasado, que Dios ha estado insistiendo una y otra vez sobre el tema. En el momento en que Dios nos empieza a inquietar el corazón, pues cambiamos según la ruta por donde Dios nos quiere llevar para ir recibiendo el alimento que todos necesitamos recibir. Pero hasta ahorita el Señor nos ha seguido marcando el mismo camino, la oración como una doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de orar siempre, y más en los tiempos en los que nos tocó vivir, y todavía más por las cosas que se vienen también, ¿sí? También en Lucas, en el mismo Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 11, dice la Biblia
que Jesús estaba orando y después de que terminó de orar, un discípulo de él le pidió: Señor, enséñanos a orar. Fíjense cómo por un lado Jesús instruye y nos enseña de la necesidad de orar siempre, en todo tiempo, y por otro lado un discípulo con esa necesidad de aprender a orar. Y así como ese discípulo que se acercó a Jesús, asimismo también nosotros tenemos el deseo y la necesidad de aprender a orar. No es que no oramos, el asunto es que hay ocasiones en que no oramos como conviene, ¿sí? Que luego salen de nuestra boca las palabras que a veces no son las más adecuadas. Dios en su gracia, Dios en su soberanía nos entiende, ¿verdad? Yo voy a tratar el día de hoy algo que está ahí en la Biblia, que son dos tipos de oración, pero una oración que se contrapone con la otra. Por eso el título es oración hipócrita versus o contra o contraria a una oración sincera, ¿verdad? ¿Y por qué el tema? Porque a veces así surge del corazón una oración que no es una oración sincera para Dios. Y si surgió en un hombre como los fariseos, pues puede surgir eventualmente en nosotros. Pero el punto es que Dios quiere cuidar que todas nuestras oraciones, cada momento que nos conectamos con Él a través de la oración, que salgan de nuestro corazón oraciones sinceras para Él. No vana palabrería. ¿Se acuerdan cuando estábamos por allá en otros caminos que nos decían, pues rézate 20 Padres Nuestros y rézate 50,000 Aves Marías y todo eso, ¿no? Y lo hacíamos porque creíamos que de esa manera estábamos agradando a Dios. Sin embargo, Dios un día vino a traer luz a nuestra vida y hoy estamos aquí y tenemos un entendimiento más claro de lo que esa oración del Padre Nuestro, por cierto, es una oración muy profunda, es una oración muy tremenda, nada más y nada menos, por eso Jesús la dejó como un modelo de oración. Pero vamos a hablar en esta noche de estos dos tipos de oración. Vamos allá a Mateo capítulo 6, versículo 5, en estos dos textos, 6, 5, Mateo 6, versículos 5 y 6, ahí vamos a estacionarnos y vamos a hablar o vamos a tratar de estudiar un poco acerca de estos dos textos. Dice el Señor Jesús: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, escuchen, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Ahí está una oración, ahí está una advertencia, ¿sí? Pero luego en el versículo 6 ya viene la propuesta del Señor, ¿verdad? Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, en tu lugar secreto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que, como estamos aprendiendo a orar como conviene, Jesús nos da dos instrucciones acerca del modo de orar, o mejor dicho, dos advertencias. Estas dos advertencias contienen motivaciones diferentes la una de la otra. Una motivación en el orar, porque el versículo 5 habla de una persona que estaba orando, ¿verdad? Pero su oración era una oración hipócrita. En el versículo 6 nos habla de otra oración o una propuesta de oración, pero de una oración sincera. Estos dos textos que yo acabo de leer forman parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte de Jesús, que en realidad es una serie de pequeños mensajes que fueron recopilados en uno solo, pero que al estudiarlos, si ustedes
estudian con lujo de detalle y les recomendaría que lo hicieran. Y alguna ocasión estudiamos en algún tiempo todo el Sermón del Monte, porque contiene muchos mensajes que tienen que ver con el estilo de vida que un verdadero hijo de Dios y un discípulo de Jesucristo debemos manifestar. Ahí habla de la manera de orar, habla del amor a los enemigos, habla del adulterio, habla de muchos temas. Del capítulo 5, 6 y 7, el Señor habla en todo este sermón con una serie de mensajes pequeños, pero todos estos mensajes estaban dirigidos no solamente a la multitud que seguían a Jesús, sino de una manera mucho más clara. Estos mensajes estaban dirigidos a todos aquellos discípulos a los cuales ya había llamado Jesús. Si ustedes leen por ahí, ya Jesús había llamado a Pedro, había llamado a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan. Le faltaba todavía por llamar a algunos otros. Jesús está iniciando su ministerio. Pero además, estos mensajes del capítulo 5 al capítulo 7 no solamente fueron para toda la multitud, sino para los discípulos, pero también para nosotros ser instruidos, exhortados y amonestados. Por ejemplo, voy así rápido a hacer un pase vuelo de pájaro así. Del capítulo 5, versículos 1 al 12, Jesús está enseñando acerca de un camino bienaventurado. Hay 9 bienaventuranzas. Empieza Jesús hablando de un estilo de vida de un cristiano, es decir, el camino de la verdadera dicha y de la verdadera felicidad que los hijos de Dios debemos seguir. Ese es el camino que debemos de seguir, ¿sí? No la dicha y la felicidad que este mundo está proponiendo. Este mundo propone que vas a ser feliz haciendo muchos negocios, y si te salen bien los negocios vas a ganar mucho dinero. El dinero no trae felicidad, ¿verdad que no? El dinero es necesario, lo necesitamos para la sobreexistencia o la subsistencia de nuestra vida, pero el dinero no da felicidad. Eso es una mentira del enemigo. Entonces, en el capítulo 5, versículo 1 al 12, vemos esas 9 bienaventuranzas y marca Jesús un camino que debe de ser seguido. Pero luego en el capítulo 7, de los versículos 13 al 27, está ya casi al final del Sermón del Monte, está el Señor enseñando de un camino que debe de ser evitado. Fíjense, por un lado, inicia el Señor, este es el camino que debemos de seguir. En el capítulo 7 ya habla de un camino que debemos evitar, porque es un camino que lleva a la perdición, ¿sí? Pero en el capítulo 6, en el intermedio, así como si fuera el jamón de un sándwich que está en la parte de en medio, en el capítulo 6, el Señor está enseñando de un tema muy importante que tiene que ver con la conducta de un corazón, una conducta del corazón que es incorrecta y una correcta cuando se trata de orar, cuando se trata de dar y cuando se trata de ayunar. Tres de las actividades o de los deberes de los cristianos: la oración, el dar y el ayunar. Están ahí en medio de esto, un camino que debemos de seguir, otro camino que debemos evitar. Pero en medio está el camino que nos enseña a estar en la conducta correcta delante del Señor en cuanto al orar, al ayunar y al dar. ¿Estamos claros hasta ahí? En otras palabras, hay una clase de justicia en el capítulo 6 que se justifica a sí mismo con un tipo de oración. Escuchen, un tipo de oración, según los textos que acabo de leer, que es una oración, sí, puede ser una oración muy elocuente al oído de la gente, pero dice ahí Jesús que es una oración hipócrita, por un lado. Y por otro lado, está otra oración que yo no sé si ustedes observaron, pero es una oración muy personal, es una oración muy íntima, que está ausente al oído de la gente, pero que es una oración que honra a Dios porque es una oración sincera que sale del corazón. Ese es el punto de lo que el Señor está hablando. Así que, por lo que podemos ver en este contexto, en estos 2 versículos que yo acabo de leer, capítulo 6, versículos 5 y 6,
en el contexto, escuchen, Jesús viene advirtiendo ya de esta conducta. Era una conducta de una falsa piedad de los fariseos, que al exponer Jesús su hipocresía, los está exponiendo, sacando a la luz que ellos daban sus donaciones, hacían sus oraciones y ayunaban, pero no con una conducta correcta. Y hoy sucede lo mismo también en algunos cristianos. Espero no sea el caso de alguno de ustedes. Pero si es el caso, hay que corregir nuestra conducta. Porque hay quienes dicen, voy a ayunar porque estoy en sobrepeso. Así no se ayuna. Esa no es una conducta adecuada, ¿sí? El ayuno tiene que ser dirigido por Dios, tiene que ser establecido por Dios. Hay muchas cosas que forman parte de la responsabilidad de ayunar. Insisto en esto, es uno de los deberes de un cristiano. Hay que ayunar, no es opcional. Hay que orar, no es opcional tampoco. Y también hay que dar. Hay que dar no solamente de lo que recibimos de parte del Señor económicamente hablando, pero también hay que dar de nuestro tiempo. También habla del dar de los talentos que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado, de los cuales Dios nos ha provisto. Pero escuchen esto, nuestro dar, nuestro orar y nuestro ayunar debe de ser con la actitud correcta, ¿sí? De eso está tratando Jesús aquí. Ahora, estos fariseos que eran estrictos conocedores de la ley, incluso algunos de ellos, muy posiblemente fueron personas que estudiaron bajo el liderazgo de aquel hombre con el que fue este hombre. No, hay otro, cuando le dijo el Señor a este hombre, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Dice la Biblia que Nicodemo era un erudito de las Escrituras, era un entendido de la ley, ¿sí? Y no sabía lo que significaba nacer de nuevo, ¿sí? Muy posiblemente alguno de estos fariseos estuvo ahí a los pies de Nicodemo, ¿verdad? Ellos sabían que el orar, el dar y el ayunar eran deberes que eran parte de la adoración a Dios, pero que ellos de antemano sabían aquí en su corazón que era algo que tenía que ver con la adoración a Dios, pero no con la exaltación de su justicia o de su rectitud propia. Tampoco era para que ellos pudieran sentirse admirados de las demás personas. Ellos lo sabían, pero eran hipócritas. Las palabras de advertencia de Jesús, si leemos un poquito el contexto en el capítulo 6, versículo 1, miren cómo empieza Jesús. ¿Qué palabra usa? ¿Qué verbo usa? Dice Jesús, Mateo 6:1, este es el contexto. Dice, guardaos. Ahora, quiero decirles que la intención de este verbo es como si se dijera, ten cuidado, atención, pon cuidado, pon atención. Presta mucha atención a lo que te voy a decir. Ese es el sentido que tiene este verbo. Guardaos. Guárdense o pongan mucho cuidado y presten mucha atención de hacer su justicia propia delante de los hombres. Ahora, lo que Jesús está advirtiendo aquí es que ante la necesidad ajena, Jesús les está llamando a los fariseos a que no hicieran donaciones para ganarse la admiración de las demás personas. No, esa no era la actitud. Porque todos, y de aquí aprendemos también nosotros, todos a nuestro alrededor tenemos personas que tienen muchas necesidades, de diferente tipo de necesidades. Algunos tienen necesidades económicas que bien pudiera ser, si alguno de nosotros tenemos la posibilidad de ayudar, pues ayudar. Algunos otros tienen necesidad de una oración por sanidad o una oración para sanar el alma, y todos nosotros tenemos la posibilidad de poder ir y orar por ellos. Pero, escuchen, el punto aquí que nos tiene que quedar bien claro es la actitud del corazón.
Estos daban con una actitud incorrecta para ser admirados de los hombres. Este mismo texto se lee ya con más claridad en otra versión. Yo les he dicho anteriormente que es muy saludable que podamos leer nuestra Biblia, la Reina Valera 60, leer otras versiones de la Biblia, porque hay algunas otras versiones que ya dan el mismo sentido del texto, o sea, no se desvían, no cambian el texto, cambia un poquito la forma, cambia un poquito las palabras, pero el sentido del texto es el mismo. Por eso es bueno consultar otras Biblias. Voy a leer este mismo texto, Mateo 6:1, en la Nueva Traducción Viviente, que se lee ya con más claridad. Dice, guardaos, yo dije, tengan cuidado, así se lee en la Nueva Traducción Viviente. Tengan cuidado, les dice Jesús, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Versículo 2, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo que a la verdad no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Cuál es la recompensa? Según este texto, la admiración de la gente. ¡Ay, qué bravo! ¡Qué buena donación hiciste! Hasta ahí quedó su recompensa. Pero cuando nosotros damos con la actitud correcta, la recompensa la vamos a recibir allá en el reino de los cielos. Esa es una bendición. Ahora, vale la pena aclarar que el tocar trompeta que dice aquí no es un acto literal. ¿Sí se entiende eso, verdad? No es un acto literal. Más bien, era una expresión que se usaba en sentido figurado, pero que significaba llamar la atención de los que les rodeaban, llamar la atención para que otros vieran la intención que tenían los fariseos de dar sus limosnas. Una cosa eran las ofrendas y otra cosa eran las limosnas, ¿sí?, que ayudaban a la gente. Entonces Jesús les dice, tengan cuidado de dar sus limosnas o sus ofrendas con una actitud incorrecta en el corazón. Acuérdense, este es el contexto, estamos viendo el contexto. Versículo 3 dice, pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Se fijan qué diferente la actitud del dar? Versículo 4, entrega tu ayuda en privado y tu Padre que todo lo ve te recompensará. Así de simple, ¿verdad? Así que vemos un contraste entonces entre la acción de un fariseo hipócrita y la acción de un creyente sincero. Y por supuesto, nosotros debemos de tomar el ejemplo de la acción del cristiano sincero, porque eso es el modelo que Jesús nos está enseñando. Porque, por ejemplo, el hipócrita siempre, de una o de otra manera, proclamará lo que va a hacer y lo hace para ser visto y admirado de la gente. Pero el creyente genuino, el que siempre está ahí en comunión con el Señor, el que tiene un corazón sincero, ese guardará silencio, hará y obrará su acción piadosa y benevolente en silencio. ¿Sabes qué? Mira, Dios puso en mi corazón que te ayudara con esto. Yo no sé, hay muchas maneras como nosotros podemos ser bendición para otros. Bueno, teniendo en mente todo esto que acabo yo de mencionar, la falsa piedad de los fariseos, teniendo esto en mente es que Jesús advierte acerca de la oración, cuál debe de ser el tipo de oración correcta con la motivación del corazón o la motivación correcta del corazón. Y es prudente comentar que los judíos tenían establecidos horas para la oración, yo ya lo he mencionado anteriormente, y se esperaba que todos los judíos, cristianos y no cristianos, porque esto era parte de las tradiciones de los judíos, se esperaba que ellos cumplieran con cada uno de los momentos de la oración. Y había 3 momentos al día
que ellos tenían destinados para orar. Era en la mañana, al mediodía y al atardecer. De hecho, esta fue una costumbre que venían ya por siglos atrás, venían ellos manteniendo. Por ejemplo, David en el Salmo 55 habla precisamente de esta buena costumbre, porque hay buenas costumbres, hay malas costumbres. Dice David en el Salmo 55, 16, dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré. Y aquí, si hacemos un paréntesis, cuando estás en una necesidad, ¿a quién clamas? David dice aquí: yo voy a clamar a Dios clamaré y Jehová me salvará. Versículo 17, Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él, aquí está la bendición, Él oirá mi voz. ¿Sí sabes que Dios te oye? Dios nos oye, Dios nos ve, Dios nos conoce. ¿Por qué no orar a Él? ¿Por qué no pedirle a Él? ¿Por qué no clamar a Él? Así que, entonces Jesús está tratando de hacer entender a sus discípulos que su oración, la oración de sus discípulos, debía de ser una oración diferente a la del grupo de personas a los que Jesús se refirió y los calificó como personas hipócritas. Nuestra oración debe de ser diferente. Por eso dice Jesús ahí en Mateo 6:5: cuando ores no seas como los hipócritas. Mira lo que dice, primera parte: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en los templos pues. Ellos no solamente entonces tocaban la trompeta cuando daban, sino también amaban el orar en pie en las sinagogas. Es decir, ellos buscaban la hora de mayor presencia de la gente para hacer entonces oraciones largas y muy elocuentes, pero a la vista de la gente. Yo les he contado en algunas otras ocasiones que trabajando yo en nuestra congregación allá en México, en Guadalajara, yo trabajé muchos años haciendo diferentes actividades en lo relacionado con el ministerio de la oración. Y todos los días habíamos un grupo como de 25, 30 personas que todos los días nos reuníamos a las 7 de la mañana a estar orando por diferentes necesidades que había en la congregación. Pero entre ese grupo de personas había un hombre que no necesitaba ni siquiera micrófono, ya lo traía integrado. Ya traía micrófono integrado y hacía unas oraciones impresionantes y con una elocuencia y con un conocimiento. O sea, sabía mezclar las palabras bíblicas, hacía oraciones bíblicas muy elocuentes y como traía micrófono integrado, pues casi retumbaba ahí el aposento donde estábamos orando, y el hombre oraba tremendamente y todos nos quedábamos así: wow, qué tremendo. Pues no pasó mucho tiempo en que nos dimos cuenta que este hombre estaba viviendo doble vida. Andaba con una mujer que no era su mujer, como los fariseos. ¿Ustedes creen que ese tipo de oraciones que él llegó a hacer y que los fariseos llegaron a hacer pasaban del techo? No. Por eso Jesús nos está advirtiendo: cuando tú ores no seas como los hipócritas, que aman el orar en pie para que sean vistos de todos. Porque el propósito de los fariseos hipócritas y de aquellos que hacen este tipo de oraciones, que todavía los hay a nuestro alrededor, y basta con que solamente haga un clic por ahí en las redes sociales y usted se va a encontrar con muchos que hacen oraciones impresionantes, pero que detrás de esas oraciones hay una vida que no honra a Dios. Entonces, el propósito que ellos tenían en el caso de los fariseos no era glorificar a Dios, sino hacerse ver como muy piadosos, porque eran incapaces de entender que lo que debían ellos hacer era orar en privado, ahí en secreto, ¿sí? Esa conducta nos recuerda, la conducta de los fariseos nos recuerda un poco lo que Jesús hizo, o lo que habló Jesús, así como a modo de parábola sobre la oración. ¿Han oído por ahí la parábola de la oración del fariseo y el publicano? ¿Sí?
Bueno, una parábola es como un cuento, una representación que es simbólica, en este caso de un fariseo y un publicano, pero que Jesús está usando esta parábola para transmitir un mensaje y establecer una verdad espiritual. Vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús. Dice Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice, aquí está. Al principio dice la parábola del fariseo y el publicano. En el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos. Cuando oremos no hay que confiar en nosotros mismos, hay que confiar en Él. ¿Sí? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Escuchen esto, no dice que eran justos, ¿sí lo alcanzan a ver ahí? Eran como justos, justos justificados, pero que ellos decían que confiaban en sí mismos de que eran justos. O sea, eso es a veces nosotros pensamos, sí, yo soy cristiano, pero a veces la realidad es otra. Hay personas que se dicen ser cristianas cuando su realidad es otra. Bueno, estos pensaban que eran justos justificados, pero en realidad no sabían que eran injustos. Pero mire la conducta, o sea, dice que oraban a sí mismos como justos, pero menospreciaban. Esta es una conducta del alma, una conducta del corazón, el menosprecio. Menospreciar a alguien es tener a alguien en poca cosa. ¿Sí? Es despreciar a otros. Yo soy más espiritual que tú. Yo tengo muchos más años caminando en Cristo que tú. Eso es menosprecio. Y eso en la vida de un cristiano huele mal. ¿Verdad que sí? Entonces, estos como justos, pensando que eran justos, la conducta de su corazón era una conducta equivocada. Esa no es la conducta de un cristiano. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Será un justo justificado aquel que menosprecia a los demás? ¿Sí o no? Obviamente que no. Pero la verdad que luego vemos en la práctica es que a veces entre nosotros, con mucha facilidad y eventualmente en algunas ocasiones, nos vemos menospreciándonos unos a otros. Mucho cuidado con esa actitud del corazón. Porque yo les voy a decir una verdad que es una verdad que nadie puede refutar. Delante de Dios, escuchen, todos somos iguales, igualitos. Nadie es más que nadie. Dios te ve a ti y a todos, nos ve iguales a todos. Nos delega responsabilidades diferentes, sí, eso es otra cosa. Responsabilidades a las cuales debemos atender y debemos cuidar. Pero delante de Dios, todos somos iguales. Entonces, si delante de Dios, que es el que conoce nuestra vida, todos somos iguales, ¿por qué nosotros, o con qué derecho, o con qué autoridad, nosotros nos menospreciamos eventualmente? ¿O pensamos de nosotros mismos más allá de lo que debemos de pensar? No. A veces en nuestros tiempos de oración, ¿sí? A lo mejor tú dices, no, yo voy a la reunión y veo a todos mis hermanos y los amo, pero ¿qué de nuestros tiempos de oración? Porque también el menosprecio se puede manifestar en nuestros tiempos de oración. Por ejemplo, nos es muy fácil orar por aquellos hermanos que amamos, ¿verdad que sí? Y yo, por ejemplo, cuando tengo mis tiempos de oración, Dios así trabaja conmigo. De repente me viene, me viene a mi mente alguno de los hermanos de la congregación, algún pastor que conozco, etcétera, y empiezo a orar. Pero no me ponga el Señor aquí en mi mente alguien que me hizo algún daño, que me traicionó, etcétera, porque digo, no, y como que le quiero sacar la vuelta, ¿verdad? Pero en mi mente sigue, en mi pensamiento sigue esa persona. Y es cuando Dios me dice, hay que orar por todos. Porque vuelvo a repetir lo que ya dije, en ocasiones, aún en nuestras propias oraciones, actuamos menospreciando a la gente que Dios nos está poniendo para orar.
Yo puedo orar, me es muy fácil orar por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, pero ¿qué de nuestros enemigos o de aquellos que nos han dañado? ¿Qué no dijo Jesús en Mateo capítulo 5, en el mismo sermón del monte? ¿Qué no dijo Jesús? Ustedes han oído que la ley dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, dice Jesús con autoridad, amad a vuestros enemigos. Escuchen, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. No dice si te nace, no dice si quieres, no dice si, no, es mandatorio. Amad a vuestros enemigos. Y luego dice: bendecid a los que te maldicen. ¿Alguna ocasión te han maldecido? ¿Hablado mal de ti? ¿Maldecir? Sí, yo creo que más de alguno hemos recibido alguna maldición. Alguien ha hablado mal de nosotros, ¿sí? ¿Qué dice ahí el Señor? Bendice a los que te maldicen. Ah, no, Señor. Y estamos ahí orando y de repente ese que te maldijo o que habló mal de ti viene a tu mente en tu momento de oración y como que queremos sacarle la vuelta. No, esa no es la conducta correcta. La conducta correcta es la que Jesús, el maestro de maestros, nos está marcando aquí. Bendice a los que te maldicen. Y luego sigue diciendo: haced bien a los que te aborrecen. Y escucha cómo termina el versículo 44. Estoy en Mateo 5, 43 y el 44 al final. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque todos podemos decir, a ver, yo les voy a preguntar, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Sí. Pero aquí dice, haz bien, dice, ama a tus enemigos, bendice a los que maldicen, haz bien a los que aborrecen, ora por los que te ultrajan y te persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Si nos decimos hijos de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos, no menospreciarlos. Voy a leer este mismo texto, versículo 45 en la Nueva Traducción Viviente. Se oye de otra manera mucho más clara. Dice: de esta manera ustedes estarán actuando como verdaderos hijos de tu Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Yo pregunto, ¿es bueno orar por nuestros gobernantes, sí o no? Y son injustos y son malos y muchos de ellos son perversos y gobiernan mal, sin temor de Dios, pero la Biblia nos habla a orar por ellos. Así que retomamos otra vez, Lucas capítulo 18, versículo 9, vamos ahí otra vez. Dice: a unos que, estamos hablando de la parábola del fariseo y el publicano, a unos que confiaban en sí mismos como justos, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo, uno era fariseo, que ya lo dije, estrictos cumplidores de la ley, pero hipócritas. O sea, ¿de qué les servía saber o tener todo el conocimiento de la ley, pero eran hipócritas? Y el otro dice que era un publicano. Los publicanos no eran muy queridos en aquel tiempo porque eran los recolectores de impuestos, pero muchos de ellos eran abusadores porque cobraban más cuotas adicionales y extorsionaban a la gente. La gente no los quería. Bueno, está el fariseo, que era hipócrita, y está el publicano, recolector de impuestos. Dice: el fariseo puesto en pie. Ahí está la actitud del corazón, la conducta del corazón. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y a tu nombre, nomás faltó que se le pusiera ahí, ¿verdad? Y a tu nombre, ¿verdad? Versículo 13. Mas el publicano, miren, yo quiero que vean la conducta del corazón. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa palabra propicio habla de misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Reconozco que soy un pecador. Versículo 14. Aquí está el veredicto, aquí está el resultado, aquí está la evaluación del Señor. Les digo que
el publicano, descendió a su casa justificado, que significa perdonado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El punto aquí que yo estoy tratando de resaltar es la conducta y la actitud del corazón cuando oramos. Y por eso estoy poniendo estos ejemplos que son comparables, una oración en contra de la otra o en contraste con la otra. Vamos a seguir con Mateo 6. Así que además los fariseos que amaban el orar en pie, capítulo 6, versículo 5 en la parte B, dice que también amaban el orar en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, dice el Señor, les digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué era lo que hacían estos tremendos fariseos hipócritas? Bueno, muy simple. Buscaban el cruce de las calles importantes para que muchos pudieran verlos y orar. Aquellos fariseos hipócritas pretendían hacer creerle a la gente o hacer creer a la gente que eran hombres piadosos, que llegaban al cumplimiento, se les llegaba la hora en la mañana, al mediodía o en la tarde, y se les llegaba la hora y aparentemente les llegaba en un cruce muy importante de calles y ahí es donde los había alcanzado su tiempo de oración y ahí empezaban a hacer sus oraciones elocuentes. Pero la realidad que había en su ser interior era hipocresía, porque ellos amaban que la gente los viera y que la gente los admirara. Ahora es importante aclarar que lo que Jesús aquí está exhortando y advirtiendo no es el asunto de la oración comunitaria. Como hace un momento cuando iniciamos el servicio, hacemos una oración comunitaria. Cuando terminamos esta reunión, hacemos una oración comunitaria, una oración pública o colectiva. Lo que Jesús está exhortando y está recriminando es la motivación hipócrita con la que se ora. Hay que orar y tenemos que orar, pero con una conducta adecuada. Ahora, la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, atención aquí. ¿Cómo tú puedes definir o qué entiendes o cómo puedes definir a una persona hipócrita? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es una persona hipócrita? Alguien que dice lo que no siente. Muy bien. ¿Sí? Yo digo, te amo con amor jarocho, pero dentro de mi corazón te estoy odiando, ¿verdad? Sí, allá atrás. Dice una cosa ahí. Dice una cosa enfrente de uno, pero nomás te volteas y cuidado. Eso es un hipócrita. ¿Qué más? A ver, van ganando los de aquí de este lado. Allá atrás, fuerte. Alguien que finge una sonrisa. ¿Alguien que finge qué? Una sonrisa. Sí. Vamos a ver qué dice el diccionario. Hipócrita, según el diccionario bíblico, la palabra del diccionario griego es interesante, es hipocrisis, con cada kilo, hipocrisis, o sea, que hay como una crisis de falsedad, ¿sí? Hipocrisis significa, ya traducido al castellano, actuar fingiendo una respuesta. Esta palabra hipocrisis tiene dos voces. Siempre en un diccionario la etimología la separan, ¿sí? Acuérdense, yo les he dicho siempre que en la gramática hay bendición. Cuando tú ves en un diccionario bíblico la separación de una palabra en dos voces, hay que poner atención. Y este es el caso. Por ejemplo, hipocrisis tiene dos voces. Hipo, que significa máscara, y crites significa respuesta. Así que si traducimos hipocrisis, significa dar una respuesta con una máscara. Así, con una máscara.
la máscara de algo que pretendo manifestar que soy cuando en realidad no soy, ¿verdad? Yo me puedo poner una máscara del santo, ¿verdad? Y la realidad puede ser otra. De hecho, la realidad es otra. Entonces, es muy importante porque estamos hablando de la actitud con la que debemos orar, porque estamos aprendiendo a orar. Por eso el Señor nos está enseñando esto. La hipocresía surge de un deseo de esconder ante los demás motivos o sentimientos de lo que realmente hay en nuestro corazón. Motivos o sentimientos de los que realmente hay en nuestro corazón. Los escondemos. ¿Sí? Sí, estoy en victoria cuando por dentro siento que estoy en crisis. Pero ante la gente, sí estoy. Y eso no es un asunto de fe, porque también hay que practicar la fe, ¿verdad? Pero a veces se hace en una manera hipócrita. No. Si estás sufriendo, ve con alguien y dile: estoy sufriendo, estoy pasando por una situación difícil, ¿por qué no me ayudas a orar? ¿Se acuerdan? Ahorita más adelante vamos a ver algo, si alcanzamos a ver cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Dice que su corazón se llenó de tristeza. Y al momento de que su corazón se llena de tristeza, ¿saben lo que hizo? Le llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan: vénganse, mi alma está llena de tristeza. Esos son los momentos en los que tú y yo necesitamos buscar compañeros de oración, compañeros que te apoyen. Yo decía el domingo, como aquel Aarón y Hur que se pusieron al lado de Moisés. Mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo de Dios prevalecía en la guerra. ¿Por qué? Porque estaban dos hombres apoyando ahí, ¿verdad? En momentos difíciles en nuestra vida, no te dé pena ir con algún hermano de tu confianza o con cualquier hermano. Acuérdense que todos somos iguales delante del Señor. Hermano, ayúdame a orar. Estoy pasando por una situación difícil en mi familia, con mi esposa, con mi hijo, con mi vecino, en mi trabajo, qué sé yo. Hablemos, mis hermanos. Oremos los unos por los otros. Entonces, pero cuando hay motivos y sentimientos equivocados aquí en el corazón, decimos: no, yo no voy a mostrar mi debilidad espiritual. No, hermanos, hay que ser humildes para poder decir: todos tenemos necesidades. ¿Sí? La hipocresía no es simplemente una incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, sino también es una actitud falsa del corazón. Y una actitud como esa no le agrada a Dios. No podemos acercarnos delante de la presencia del Señor con una actitud falsa. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo podemos engañar. ¿Verdad que no? A Dios ninguno de nosotros podemos engañarlo. Entonces, una persona hipócrita es aquella que pretende mostrar una grandeza que en realidad no tiene, o una bondad que en realidad no tiene, pero lo que en realidad hay en su corazón es una mera apariencia. Su fachada no es real, es artificial, como estas plantas, estas flores que están aquí. Su apariencia es muy bonita, pero son artificiales. Ya están viejitas, pero de todas maneras se ven bien, ¿verdad? Pero no son reales, son artificiales, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios, a Él no lo podemos engañar, porque Él sabe la realidad de nuestro corazón. No puede, Señor, ahí ante Él estamos desnudos completamente, sin nada absolutamente que podamos ocultar. Entonces, como Jesús lo sabe todo, lo conoce todo, Él no puede ser burlado. Por eso Él está reprendiendo la apariencia de los fariseos y saca a la luz su hipocresía en los deberes del dar, del orar y del ayunar. Por eso hay que ir a su presencia. Ahí en su presencia el Señor va a sacar a la luz las cosas que Él quiere sacar a la luz de nosotros, que están aquí en el corazón, que no le agradan. Por eso hay que ir con Él, ¿sí? Así que es ahí en la presencia del Señor también donde vamos a experimentar un toque del Señor. Un toque del Señor. Y todos los días voy: Señor, toca mi vida con tu presencia, Señor. Es mejor el toque de Dios que el toque de este mundo,
¿sí? Debemos separar cada día tiempos para estar a solas con Dios, a solas, ¿sí? Porque ahí descubrimos la condición real de nuestro corazón. Ahí en privado, en lo íntimo, es cuando estamos a solas con el Señor. Y al practicar estos tiempos a solas con el Señor, nos lleva entonces a ver el modo correcto de orar que enseña Jesús en Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Alcanzan a ver la intimidad? Una intimidad. Y esa debemos practicarla todos. ¿Cuándo? Todos los días. Ahí en tu lugar donde es tu lugar secreto, donde es tu lugar íntimo, ahí ir con el Señor y volcarle tu corazón y decirle, Señor, en este día me quiero encomendar a tu protección, a tu cuidado. Gracias por tu misericordia. Tantas cosas que hablamos con el Señor. Pero es ahí en nuestro aposento, es en nuestro lugar secreto y con la puerta cerrada. Inclusive si eres casado o eres casada, no tratando de ser admirado por tu esposo o por tu esposa para que ella o él digan, ay, qué tremendo oras, marido. No, cerradita ahí la puerta. Ve tú solo allá, habla con Dios. Y ve tú sola, esposa, y habla con Dios. Y luego júntense los dos y oren juntos. Y seamos escuchados por Dios. Y luego cuando venimos aquí a la congregación, oramos también juntos y Dios nos bendice, ¿verdad? Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces es muy importante que tomemos tiempos para orar a solas con el Señor. Yo he visto por ahí, hay libros que han escrito algunas personas, libros acerca de las formas y las maneras más eficaces de orar. Por ejemplo, yo tengo por ahí un libro que dice los 5 pasos más efectivos para aprender a orar. Y está bien, yo no estoy menospreciando todos aquellos que escriben libros acerca de la oración. Yo tengo muchos libros acerca de la oración y aprendo. Pero escuchen esto, a través de los años yo me he dado cuenta que la mejor manera para aprender a orar está aquí en la Biblia. Aquí en la Biblia, en lo que nos enseña el maestro, ¿sí? Y aquí Jesús nos está enseñando 2 maneras. Una, no ores como los hipócritas. No ores de pie, no desde pie, no. Ora con la actitud correcta del corazón. Esa es la mejor manera que el maestro nos está enseñando a orar. ¿Saben ustedes por qué hay tanta religiosidad y tanta carnalidad y tanta tolerancia de pecado en muchas de las iglesias cristianas? Porque se ha descuidado, muchos cristianos han descuidado sus tiempos a solas con Dios. Y resulta que como a veces nos es tan difícil mantener perseverantemente esos momentos a solas con el Señor, entonces nuestra vida empieza a caer en un estado de carnalidad, en un estado de religiosidad. Ya lo hacemos así como muy mecánicamente. No, ahí en nuestros momentos a solas con el Señor es donde Dios te va a tocar, es donde Dios te va a ministrar, es donde Dios te va a exhortar, es donde Dios va a sacar a la luz las cosas que tiene que sacar a la luz de nosotros. ¿Dónde va a ser? Ahí en la intimidad. Preguntas para reflexionar y terminamos. ¿Ya se quieren ir? Pues podemos seguir. Yo tengo todavía mucho. Si no se quieren ir, pues seguimos, ¿verdad? Preguntas para reflexionar y nos vamos al café, ¿está bien? ¿Cómo podemos desarrollar un carácter manso y humilde como el de Jesús? ¿Cómo creen? La respuesta es simple, estando a solas con el Maestro. Él nos enseña a desarrollar el carácter, recibiendo las amonestaciones de Él, aguantando la prueba de nuestra fe. Eso forma nuestro carácter. Pero la clave está en estar a solas con Él. ¿Dónde recibimos la luz en nuestra vida para poder ser la luz de este mundo? Estando a solas con el Señor. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Dónde es que somos confrontados con nuestras actitudes y pecados? Ahí, a solas con el Señor. Tú y Él, a solas.
¿Dónde recibimos el perdón de nuestros pecados? Ahí mismo, en el mismo lugar, en tu aposento, en tu lugar secreto y cerrada la puerta. Ahí recibimos el perdón. ¿Dónde recibimos la fuerza y el alimento que necesita nuestra alma? Ahí mismo, a solas con el Señor. Fue ahí a solas Jesús con el Padre, estando en el huerto de Getsemaní, que dice la Biblia que Él fue fortalecido. ¿Por qué? Porque a los que llamó, a los discípulos que llamó, les dijo: vengan, acérquense, apóyenme en oración, oren conmigo para que no entren en tentación. Y dice la Biblia que se fue Jesús un poco más adelante, y cuando regresó Jesús los encontró durmiendo. Sí. Dice la Biblia ahí, es interesante esto que pude aprender hoy leyendo el mensaje del huerto de Getsemaní en Lucas. Dice que Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, eran 3. Pero ¿cuántos discípulos eran? 12. Se supone entonces que los otros 9 se quedaron ahí en la puerta del huerto, ¿verdad?, resguardando, mientras que los 3 se fueron con el maestro. Pero la pregunta es, ¿los 9 se quedaron todos orando allá en la entrada del huerto de Getsemaní? ¿Sí o no? No, había uno que se fue a traicionar al maestro, no estaba orando. Es decir, le vino la tentación, porque Jesús les dice: oren para que no entren en tentación. A este tremendo del Judas, ya desde antes su corazón ya no estaba con el maestro. Andaba con el maestro, pero su corazón ya se había retirado con el maestro. La prueba está que muy fácilmente, por 30 miserables monedas de plata, vendió al maestro, traicionó al maestro. Pero cuando Jesús estaba en ese momento difícil de agonía, llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, y el Judas se fue, no se quedó con los otros 9. El Judas se fue a terminar lo que ya había nacido en su corazón. Así que la actitud correcta para orar es la que Jesús nos enseña. Cuando ores, dice Mateo 6:5, y terminamos con esto: no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, esa será su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu lugar apartado, para estar a solas con el Señor. Cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén. ¿Estuvo claro el mensaje? Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude, que nuestras oraciones sean oraciones sinceras, de un corazón sincero. Oremos. Cierra tus ojos ahí. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por enseñarnos a orar correctamente, Señor. Y no solamente correctamente, sino con una actitud correcta del corazón. Cuántas ocasiones ahí mismo, en nuestros tiempos de intimidad contigo, menospreciamos personas, menospreciamos a alguien, asuntos en nuestra vida, cuando tú nos insistes una y otra vez en orar por nuestros gobernantes, orar por nuestros vecinos, orar por aún aquellos que nos han maldecido, que han hablado mal de nosotros. Tú nos instas a orar aún por todos nuestros enemigos. Señor, ayúdanos a tener una conducta correcta cuando oramos, Señor. No queremos levantar nuestra voz saliendo o hablando cosas que en realidad no están en nuestro corazón genuinamente, Señor, como los fariseos hipócritas. Queremos ir con la actitud del publicano, Señor, una actitud mansa y humilde, una actitud arrepentida, Señor, que tuvo este hombre, y por esa actitud y esa conducta humilde y de arrepentimiento, tú lo justificaste, tú lo perdonaste, Señor. Asimismo queremos llegar cada día, Señor, cada día queremos llegar a tu presencia con la actitud correcta, Señor, orando para ser perdonados y ser justificados de nuestras malas acciones, Señor. Que nos vayamos en esta noche teniendo en nuestra mente lo que tú nos has enseñado hoy como el Maestro de Maestros, Señor. Sella esta palabra en el corazón de mis hermanos, Señor, y que esta palabra no regrese vacía, Señor. Que podamos ponerla por obra, que haya venido luz
a nuestra alma, para que cuando estemos en nuestros tiempos de oración podamos valorar estos tiempos tan hermosos que tú nos brindas y orar correctamente a ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a la 1 de la tarde. Los que no se tengan que ir, les invitamos un café. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.